Muy buenos días, hermanos y hermanas. Espero que estén hambrientos por poder deleitarse nuevamente esta mañana en la palabra del Señor. Hoy estaremos leyendo y aprendiendo sobre Génesis 5 y usted puede decir, bueno, pero aquí no hay mucho que aprender porque lo que se nos está mostrando aquí es una genealogía desde Adán hasta Noé. Aquí lo que se nos está dando son 2000 años de historia desde Adán hasta Noé, pero ¿qué podemos aprender de aquí? Si lo que hay es una cronología de la descendencia de Adán por la línea de Set, y casi de todo solo dice que nacieron, que tuvieron hijos y que murieron. Pero esto es lo interesante de la palabra, que si nosotros nos fijamos bien, podemos descubrir tanto aún y cuando solo es un listado de personas que nacen, que tienen hijos y que mueren. Y ya lo vamos a ver. Bueno, recuerdan que habíamos dicho en Génesis 4, habíamos hablado de la genealogía de la línea de Caín, ¿verdad? Que Caín se dividió en Adán, se divide en dos grupos generacionales. Uno por la línea de Caín, que son aquellos que son indiferentes al pecado y a la maldad. Y el otro que viene a ser ese grupo generacional de la línea de Set, que estos son los que invocan a Dios y que son fieles a Dios. Así que aquí vamos a estar viendo en Génesis 5 este grupo generacional, el de la línea de Set. Así que tenemos que el primero, por supuesto, es Adán, quien fue creado a semejanza de Dios. Y luego de él vino Set, ¿verdad? Que fue creado a semejanza de Adán, dice en Génesis 5:3. Miren qué interesante, ¿verdad? Ya aquí, por eso es que nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa, porque sí venimos de esta línea, ¿verdad? Ya conforme a la imagen de Adán. Por supuesto, cuando venimos a Cristo, nuestra imagen es regenerada a la imagen de Dios, como originalmente era ese el plan de ser a su imagen y semejanza. Y eso es lo que nosotros debemos de procurar en nuestras vidas, crecer a la imagen y semejanza de Dios, una vez que nosotros hemos venido a los pies de Cristo y a nacer de nuevo. En ese nuevo nacimiento, nuestra naturaleza ya no es la pecaminosa, sino que es la naturaleza divina, al venir nosotros a ser engendrados por el Señor. Y dice que luego de Set, pues viene Enós. Enós tiene un hijo que se llama Cainán. De Cainán viene Mahalaleel, este es el quinto. De Mahalaleel viene Yared, el sexto. Y de Yared viene el séptimo, que es Enoc. Y aquí vamos a hacer un alto, porque si nos podemos ver, de Enoc se dice algo más. En esta genealogía que venimos, de Enoc se dice algo muy importante, algo que marca una gran diferencia, y que así debe de ser en nuestras vidas. Nuestra vida debe de hacer un alto para marcar una diferencia en la historia de nuestras familias, en la historia misma de nosotros. Debe de haber un alto, y ojalá de describir nuestras familias pudiese decirse lo que se dice aquí de Enoc, cuando dice en Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
wow, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver en solo estos 3 versículos, 2 veces resalta el hecho que Enoc caminó con Dios. Y eso pues debe de hacernos a nosotros meditar cómo estamos caminando, cómo estamos andando. El caminar se refiere a una vida diaria. Y aquí vemos que esa vida diaria de Enoc, de caminar con Dios, no fueron 2 días, no fue una semana, no fue mientras duró la emoción de haber tenido un encuentro con Dios, no fue durante 1 año o 5 años o qué sé yo, una década, ni siquiera un siglo. Fueron 3 siglos que caminó Enoc con Dios. Fueron 3 siglos de mantener un paso firme, de no salirse del camino. 3 siglos de conocerle íntimamente, 300 años de conocer íntimamente a Dios. 3 quizás de nuestras vidas actuales, de lo más que nosotros podemos aspirar, 100 años. 3 de esas vidas caminando pegadito, juntito con el Señor. Y la Biblia no nos da mucho más detalle acerca de cómo fue ese caminar con Dios, excepto en otro versículo que lo vemos en Hebreos 11:5, y es importante que vayamos a Hebreos 11:5, ya que es una historia tan interesante y que hay poco escrito sobre la vida de Enoc, pero lo que hay es significativo y puede ser algo que cambia vidas. Así que vamos a ir a Hebreos 11:5, que dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que aquí tenemos un poco más de información acerca de este gran hombre que caminó con Dios por 300 años y nos dice que fue por fe que él fue traspuesto, porque Dios se lo llevó a él. Enoc no experimentó muerte. Sería su caminar tan íntimo con Dios, sería tan directa su relación con Dios, que no tuvo que darse esa degradación física a la que todos estamos hasta cierto punto condenados por el pecado. Ya después no lo hallaron. Fue traspuesto por Dios, fue llevado por Dios. Y solo hay 2 hombres en toda la Biblia que no murieron, que no experimentaron una muerte física, que fue Enoc, y miles de años después sería Elías. Y ambos lo que tienen en común es que fueron fieles al Señor, se mantuvieron firmes y fueron profetas de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo sabe que fue Enoc profeta de Dios si aquí no lo dice? Pero ya va a ver que la misma Biblia, como estábamos diciendo, la misma Biblia se confirma su palabra, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo quiero que ahondemos un poco más en que Enoc, por su fe, él no experimentó muerte, él fue directamente a la presencia de Dios y tuvo testimonio, dice, de haber agradado a Dios. Seguro que la vida de Enoc fue una vida como habíamos visto antes de Abel, una vida en la que él entendió esa naturaleza pecaminosa y se acercó a Dios en humildad, con un corazón contrito, reconociendo que necesitaba el perdón de Dios para el pecado, y que a partir de allí él se aferró y se afirmó al amor de Dios, conociéndolo día a día. Tuvo fe en él, ¿verdad? Nos está diciendo que tuvo fe en el Señor, creyó en el Señor. Y usted puede preguntarse, pero
si no había ni Biblia, si no había ni palabra de Dios, ¿cómo es que Enoc pudo creer? ¿De dónde? ¿De dónde conoció Enoc a Dios? Y bueno, no sabemos, ¿verdad? No sabemos si Dios le hablaba directamente a Enoc, como habló a Adán, a Eva, a Caín. No lo sabemos, aquí no lo dice la palabra. Pero sí, esta genealogía que tal vez pensamos que no era necesaria de Génesis 5, nos da la clave para entender cómo fue desarrollándose esa fe tan firme en Enoc. Recordemos que Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí seguro que Enoc escuchó la palabra de Dios. Quizás no la leyó porque no había escritos, ¿verdad? Acuérdense que Génesis lo escribió Moisés y Moisés todavía no ha nacido aquí. Así que la manera como Enoc pudo conocer de Dios, conocer el amor de Dios, conocer el juicio de Dios, conocer la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, fue porque las personas antes que él se lo contaron. Todo lo que nos está diciendo aquí es que de generación en generación, cada uno de ellos iba a tener que estar contando a los demás cómo había sido su relación con el Señor. Por eso es tan importante, porque es por transmisión oral. Por eso es tan importante el poder ver estas generaciones, porque todo el conocimiento se transmitía por medio oral. Sus creencias venían por que se contaban unos a otros. Y hay que notar también que antes de Enoc y un poco después de Enoc, 3 generaciones después de Enoc, todas las 7 generaciones antes de Enoc, porque Enoc es la 7ª generación, ¿verdad? Después de que Adán el primero, Set segundo, Enos 3, Cainán 4, Mahalalel 5, Jared 6 y Enoc es el 7. Luego de Enoc solo vienen 3 generaciones más, hasta que viene el diluvio, que es Matusalén, Lamec y Noé. Así que estas generaciones son bien longevas. Enoc quizás es el menos longevo de todos ellos, de todas estas 10 generaciones, y que solo vivió 365 años, pero todos los demás, antes que él, vivieron 900 años. El que menos vivió fue 895, que es Mahalalel. Así que Enoc fue contemporáneo, cuando Enoc nació, todavía estaba vivo Adán, todavía estaba vivo Set, todavía estaba vivo Enos, todavía estaba vivo Cainán, Mahalalel y Jared. Todos ellos estaban vivos todavía. O sea que Enoc pudo escuchar directamente, quizás de Adán, pudo haber escuchado directamente acerca de Dios, acerca de cómo era su relación con el Señor, de cómo era el jardín del Edén, de cómo era ese lugar que Dios había preparado y cómo el pecado vino a traer esa separación. Así que Enoc pudo tener de primera mano una fuente confiable de información y él creyó. Y eso es lo hermoso, es lo lindo. Él creyó y caminó con Dios. Tomó su decisión de acuerdo a lo que oyó. Él creyó, tuvo su relación personal, íntima y directa con el Señor y caminó con Él. Así que tenemos ese gran ejemplo de Enoc, ¿verdad? Luego escuchamos de Enoc también, porque habíamos dicho que 2 profetas que se asemejaban mucho su experiencia de vida a la del profeta Elías. Eso lo vemos en Judas, en el libro de Judas 1, 14 y 15. Se nos habla un poco más de Enoc, nada más un versículo más. Y vamos a ir a la palabra, a Judas, y nos dice:
en el 14:15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí se está hablando de personas que están haciendo un mal uso del mensaje de Dios. Aquí se está hablando de falsos maestros, ¿verdad? Y entonces, pues en el libro de Judas se hace ver que también Enoc había profetizado de esto, de falsos maestros que van a venir con falsas doctrinas, adulando, con cosas infladas, dice, solamente para sacar provecho. Y al decir eso, que Enoc había profetizado de estas mismas personas, en aquel tiempo, en el inicio, nos hace ver que Enoc pues también fue un profeta de Dios y se convirtió en una persona que advertía acerca del mal. Hay que notar que Enoc, acuérdense que esta es la línea de los que vienen y de los que son fieles a Dios, de la línea que es de los que están invocando a Dios. Enoc es el séptimo en esta genealogía después de Adán. Y cuando nosotros vemos de la genealogía de Caín en Génesis 4, el séptimo es ese Lamec, que dice que no es el mismo Lamec nieto de Enoc, sino que es otro Lamec de la genealogía de Caín. Y dice en el Génesis 4:23, si ustedes se acuerdan, que Lamec había matado a 2 hombres y que había también practicado la poligamia. Entonces vemos que están las 2 genealogías, los 2 grupos generacionales, uno de Caín y otro de Set, y en la séptima, en un lado está Lamec, el malvado, el que ha matado y el que está practicando la poligamia, y por el otro lado, en la séptima genealogía, está Enoc, que está caminando con el Señor. Así que estos 2 grupos generacionales van bien separados el uno del otro en cuanto a sus corazones, en cuanto a su fe en el Señor. Uno se está alejando cada vez más y el otro está caminando de cerca. Y eso, al suceder eso, podemos imaginarnos que la maldad se está multiplicando. Que el hecho de que es cierto, qué bueno que viven tanto tiempo, qué bueno que quizás sus cuerpos todavía no hay tanta contaminación en el ambiente, tal vez los rayos del sol no son tan perjuiciosos, la tierra estaba como protegida por una burbuja, vapor subía de la tierra, no había llovido mucho, entonces quizás había una capa en la atmósfera que protegía a la tierra de todo contaminante. De hecho, pues no habían contaminantes de adentro, desde adentro mismo de la tierra. Todos quizás eran más saludables, vivían casi que 1000 años cada uno. Pero así como eso era bueno para las bendiciones, también era malo, porque la maldad se estaba multiplicando a gran manera, en gran escala. Y entonces nos podemos imaginar, por lo que dice Judas 1:14-15, que Enoc pronunció su voz y advirtió acerca de los que andan impíamente. Así que sí, Enoc es un ejemplo de vida para cada uno de nosotros, es un ejemplo de fe, es un ejemplo de intimidad, es un ejemplo de advertir, es un ejemplo de elevar la voz a favor del Señor, a favor de cuál es la voluntad de Dios. Imagínense que ese es Hebreos 11:5 y Hebreos 11:6 cae directamente en que en el versículo pues que todos nosotros mencionamos acerca de la fe, ¿verdad? Que
lo conocemos, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que el ejemplo de Enoc vino a ser la antesala para este versículo que resuena tan fuertemente en nuestros corazones, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Enoc termina el 11:5 diciendo que Enoc agradó a Dios. Así que al acercarse a Dios, Enoc le creyó y tuvo el gran galardón de ser traspuesto por Él, de ser llevado por Él, de ser abrazado por el Señor y escoltado hasta su presencia. Así que es un hermoso ejemplo de amor, de intimidad, de fidelidad. Luego de esto, Enoc tuvo un hijo que se llamó Matusalén, que es la persona que más ha vivido sobre la faz de la tierra. Vivió 969 años. Matusalén, el nombre significa cuando yo muera, cuando esté muerto, será enviado. Miren qué nombre tan extraño. Cuando esté muerto, será enviado. Y uno puede decir, cuando esté muerto, será enviado ¿quién? ¿O qué? ¿Verdad? Resulta que en el año en que Matusalén murió, fue enviado el diluvio. Así que el nombre de Matusalén estaba enseñando o advirtiendo de que en el año que él muriera iba a venir esa destrucción para volver a empezar, para regenerar lo que se estaba degenerando. Porque vamos a ver en Génesis 6 que la maldad se había multiplicado, lo que estábamos hablando. El grupo generacional de Caín había también proliferado, la maldad se había extendido. En este tiempo de Enoc, la maldad era bastante también. Y su hijo Matusalén significaba como ese tiempo que Dios estaba dando para que la gente se arrepintiese. Esos 969 años, el más longevo de toda la historia, era el tiempo de la misericordia de Dios de aquello para que hubiese ese arrepentimiento. Matusalén tiene un hijo que se llama Lamec, y Lamec tiene un hijo muy especial que se llama Noé. Así que Noé no fue contemporáneo de Enoc. Noé nació creo que 65 años después que Enoc murió. Pero seguro que la influencia de Enoc hacia Noé fue muy penetrante. Fue una influencia significativa. Porque aunque Noé haya nacido 65 años después, Enoc seguro que transmitió todas estas enseñanzas a su hijo Matusalén. Y Matusalén sí fue contemporáneo de Enoc, de los primeros años de Enoc. Matusalén, acuérdense que murió hasta que el diluvio vino. Y cuando el diluvio vino, Noé tenía 600 años. O sea que Noé caminó 600 años con Matusalén. O sea que con su abuelito Matusalén pudo haber aprendido muchísimo acerca de lo que Enoc había vertido en Matusalén. Lo mismo su papá Lamec. Lamec sí caminó, sí estuvo, fue contemporáneo con su abuelo Enoc por algún tiempo. Noé recibió información directa y Noé también pudo creer. Noé oyó acerca de Dios y aprendió a conocer a Dios, de manera que de Noé también se dice que caminó con Dios. Solo son dos personas que la Biblia menciona que caminaron con Dios, y fue Noé y Enoc, y dos personas que fueron llevadas, traspuestas directamente a la presencia de Dios, que fueron Elías y Enoc. Qué importante es Génesis 5, porque nos da el ejemplo de una persona que agradó a Dios. ¿Y cuántos de nosotros queremos agradar a Dios? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente queremos caminar como lo hizo Enoc? Queremos caminar creyéndole al Señor, queremos caminar sin hacer concesiones, queremos caminar sin atemorizarnos y sin dejarnos llevar
por la maldad del mundo. Así que, mis hermanos y hermanas, esta es la enseñanza en este día. Así que oramos para que el Señor nos pueda guiar y que podamos nosotros ser tan sensibles y tan dispuestos a querer caminar con el Señor. Y por ello es tan importante que escuchemos su palabra, porque antes tenían que escuchar de sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelitos, papás, para conocer del Señor. Pero hoy nosotros tenemos una información de primera mano. Tenemos la palabra de Dios escrita directamente para nosotros. Esta palabra fue escrita, fue inspirada por el Espíritu Santo. No hay intermediarios, ni aun el que lo escribió. El que lo escribió solo fue una persona designada para hacerlo, pero el Espíritu Santo lo guió. Así que nosotros tenemos información de primera mano. Y esa palabra es poderosa para que nosotros la creamos y la podamos aplicar.